En el año 79 después de Cristo, al sur de Italia, se alzaba una próspera ciudad romana llamada Pompeya. Tenía aproximadamente 20.000 habitantes y vivía a los pies del monte Vesubio, una gran montaña cubierta de viñedos. Los pompeyanos no sabían que aquella montaña era un volcán. Nadie lo recordaba. Hacía casi 2000 años que el Vesubio dormía. La ciudad era hermosa. Sus calles estaban pavimentadas con grandes piedras. El foro bullía con comerciantes y ciudadanos. Las termas se llenaban cada tarde y el anfiteatro podía albergar a miles de espectadores. Las casas de los ricos tenían jardines con fuentes, paredes pintadas de colores brillantes y mosaicos en los pisos. En las calles estrechas, las panaderías vendían pan recién horneado. Las tabernas servían vino y los niños jugaban entre las carretas. Pompeya era un lugar donde la vida transcurría con normalidad. Diecisiete años antes, en el año 62, un terremoto había sacudido la ciudad. Muchos edificios se derrumbaron y hubo muertos, pero los pompeyanos reconstruyeron todo y siguieron adelante. Los romanos estaban acostumbrados a los temblores. No pensaron que fuera una advertencia. El 24 de agosto del año 79 amaneció caluroso. Era un día de verano como cualquier otro. Los panaderos encendieron sus hornos antes del alba. Los comerciantes abrieron sus tiendas. Las mujeres fueron al mercado. En el anfiteatro se preparaba una función de gladiadores para los próximos días. La vida en Pompeya comenzaba como siempre. Cerca del mediodía, todo cambió. Un estruendo profundo sacudió la tierra. Los que estaban en sus casas sintieron el suelo temblar. En las calles, la gente se detuvo y miró hacia el Vesubio. De la cima de la montaña comenzó a elevarse una columna enorme de humo negro y ceniza. Subía recta hacia el cielo, cada vez más alta, como si la tierra estuviera expulsando sus entrañas. Luego, a gran altura, la columna se expandió formando una nube gigantesca que tapaba el sol. Al principio, muchos pompeyanos salieron a las calles para observar. Algunos sintieron curiosidad, otros un miedo profundo que no podían explicar. Nadie en aquella ciudad sabía realmente lo que estaba viendo. Nunca habían presenciado una erupción volcánica. Durante la primera hora, la ceniza comenzó a caer sobre Pompeya. Era fina, gris, como polvo que flotaba en el aire. Cubría los hombros de la gente, se acumulaba en los pliegues de las togas. Algunos la sacudían de sus ropas pensando que pronto terminaría, pero no terminó. La ceniza seguía cayendo, cada vez más espesa. El cielo se oscureció. A media tarde parecía de noche. La columna sobre el Vesubio había alcanzado una altura monstruosa, visible desde cientos de kilómetros, y ahora, junto con la ceniza, comenzaron a caer piedras. Eran piedras pómez, rocas volcánicas ligeras pero duras. Al principio eran pequeñas, del tamaño de nueces. Luego se hicieron más grandes, como puños. Las piedras golpeaban los techos con un sonido constante, como granizo de roca. Caían sobre las cabezas de la gente que aún estaba en las calles. Un hombre fue golpeado en la frente y cayó sangrando. Una mujer cubrió a su hijo con su cuerpo mientras corrían. El pánico comenzó a extenderse. En las casas, las familias se refugiaron en las habitaciones interiores. Cerraron puertas y ventanas, pero las piedras seguían cayendo sobre los tejados. El ruido era ensordecedor. Algunos techos comenzaron a agrietarse bajo el peso. Las vigas de madera crujían. En una casa cerca del foro, el techo colapsó completamente, aplastando todo lo que había debajo. Las calles ya no se veían. Estaban cubiertas por una capa gruesa de ceniza y piedras pómez. Caminar se había vuelto difícil. Los que intentaban huir tenían que avanzar hundiéndose hasta las rodillas en aquel mar gris que no dejaba de crecer.
Un padre de familia tomó a su esposa y sus 2 hijos. Envolvió sus cabezas con telas mojadas para protegerlos de las piedras y salieron a la calle. La oscuridad era casi total. Solo veían cuando los relámpagos volcánicos iluminaban el cielo por un instante. El aire estaba lleno de ceniza y era difícil respirar. Tosían mientras avanzaban. Las piedras seguían golpeándolos. El hombre llevaba a su hija pequeña en brazos, protegiéndola con su cuerpo. Su esposa llevaba al hijo mayor de la mano. Intentaron llegar a la puerta sur de la ciudad hacia el camino que llevaba fuera de Pompeya. Pero las calles estaban llenas de gente corriendo en todas direcciones. Algunos gritaban, otros rezaban en voz alta a los dioses. Un anciano cayó en la ceniza y nadie se detuvo a ayudarlo. La multitud lo pisoteó en su desesperación por escapar. El ruido del volcán era como truenos continuos. La tierra temblaba constantemente. De vez en cuando un edificio colapsaba con un estruendo que se sumaba al caos. El aire olía a azufre, un olor acre que quemaba la garganta. Algunos pompeyanos no intentaron huir. Un grupo de gladiadores se refugió en los barracones junto al anfiteatro. Cerraron las puertas y esperaron allí, creyendo que los muros gruesos los protegerían. En el foro, varias familias se agruparon en el templo de Júpiter. Rezaban y ofrecían lo poco que tenían a los dioses, mientras la ceniza se colaba por todas las grietas. En el puerto, la gente se agolpaba intentando subir a los barcos, pero el mar estaba agitado. Las olas eran enormes. Muchas embarcaciones habían sido volcadas. Los pescadores que intentaron zarpar vieron cómo sus barcos eran arrastrados de vuelta a la orilla por la fuerza del agua. El volcán había perturbado todo, incluso el mar. La noche del 24 de agosto fue la más oscura que nadie hubiera visto jamás. No había luna, no había estrellas, solo la negrura absoluta, rota ocasionalmente por los relámpagos rojos que iluminaban la nube volcánica. La temperatura había bajado. Las piedras pómez seguían cayendo sin cesar. La capa en las calles ya superaba los 2 metros en algunas zonas. Los que no habían logrado salir de la ciudad estaban atrapados. En una casa cerca de las termas, una familia se había refugiado en el sótano. El padre, la madre y 3 hijos. Habían llevado comida y agua pensando que podrían esperar allí hasta que todo terminara. Pero la ceniza empezó a filtrarse por las rendijas. Llenaba el aire. Los niños tosían sin parar. El padre intentó sellar las aberturas con trapos, pero era inútil. El polvo entraba por todas partes. Durante las primeras horas del 25 de agosto, algo cambió. El ruido del volcán se hizo diferente, más grave, más amenazante. La columna que se elevaba desde el Vesubio había alcanzado su límite. Miles de toneladas de roca, ceniza y gases no podían sostenerse más en el aire. Y entonces colapsó. La nube ardiente cayó por las laderas del volcán como una avalancha de fuego. Era un flujo piroclástico, una pared de gases y rocas incandescentes que se movía a más de 100 kilómetros por hora. Su temperatura superaba los 400 grados, vaporizaba todo a su paso. El primer flujo alcanzó las ciudades más cercanas al volcán. Herculano desapareció en segundos, pero durante las horas siguientes más flujos bajaron del Vesubio en diferentes direcciones. Uno de ellos se dirigió hacia Pompeya. Los pocos pompeyanos que aún estaban conscientes vieron o sintieron algo terrible acercándose. Un rugido ensordecedor, un calor súbito. Y luego, la nube ardiente entró en la ciudad. No hubo tiempo para nada. El calor era tan intenso que mataba instantáneamente. Los cuerpos se vaporizaron parcialmente. La familia que estaba en el sótano murió acurrucada en una esquina, abrazándose unos a otros. Los gladiadores en el anfiteatro cayeron donde estaban. Las personas en el templo murieron con las manos levantadas hacia los dioses. El flujo piroclástico cubrió toda Pompeya en minutos.
Luego vino más ceniza, más rocas, sepultando todo bajo metros de material volcánico. Donde antes había una ciudad próspera, ahora solo quedaba un paisaje gris y desolado. Para el 26 de agosto, la erupción había terminado. El Vesubio volvió al silencio, pero Pompeya había desaparecido. De los 20.000 habitantes, al menos 2.000 murieron. Los que lograron escapar nunca regresaron. La ciudad quedó sepultada, olvidada durante más de 1.600 años. Cuando los arqueólogos comenzaron a excavar en 1748, encontraron una ciudad congelada en el tiempo. Todo estaba intacto bajo la ceniza. Las panaderías tenían pan carbonizado en los hornos. Las tabernas tenían monedas sobre los mostradores. En una casa encontraron una mesa puesta para la cena. Los arqueólogos descubrieron algo más: espacios vacíos en la roca endurecida donde antes habían estado los cuerpos. Llenaron esos espacios con yeso y crearon moldes que mostraban las últimas posturas de las víctimas. Vieron a un hombre que intentaba protegerse la cara con las manos, a una madre abrazando a su hijo, a familias enteras que murieron juntas, a un perro encadenado que se retorció en agonía. Cada molde contaba una historia del último momento de vida en Pompeya. Hoy, cuando visitas las ruinas, puedes caminar por las mismas calles que aquellos pompeyanos caminaron. Puedes ver las marcas de las carretas en las piedras, los grafitis en las paredes, los frescos que decoraban las casas. Pompeya nos enseñó cómo vivían los romanos, pero también nos recordó que la vida puede cambiar en un instante. El Vesubio sigue allí, vigilando. Sigue siendo un volcán activo. Más de 3 millones de personas viven ahora en sus alrededores. Los científicos lo monitorean constantemente, pero nadie sabe cuándo volverá a despertar.